Existen dos realidades, una que llamamos realidad externa, lo de ahí fuera, y que suponemos idéntico a lo que percibimos, aunque sabemos que no es así, porque lo que percibimos está influenciado por nuestro propio cerebro, de forma que el resultado no es lo que existe ahí fuera, sino una mezcla de estímulos externos y de construcción cerebral propia. Y luego existe una realidad interna a la que accedemos con grandes dificultades, pero que gobierna la inmensa mayoría de nuestras decisiones, de nuestras creencias y de nuestras actividades. Pero ¿cuál de ellas es más real? En el libro de Urantia nos dicen que el contacto del hombre con la realidad objetiva más elevada, Dios, solo se efectúa a través de la experiencia puramente subjetiva de conocerlo, adorarlo y comprender la filiación con Él. Que la verdadera adoración no es un monólogo inútil en el que uno se engaña a sí mismo, sino una comunión personal con lo que es divinamente real, la fuente misma de la realidad. Cada creyente vive entonces su experiencia religiosa a su manera, y ese misterio personalísimo de relación con la divinidad permanece, la mayoría de las veces, incomunicable para terceros. Como tantas actividades humanas, esa emoción también actúa en nuestro cerebro. Y cada vez más, aunque tímidamente, los científicos investigan qué ocurre ahí dentro en momentos de honda espiritualidad. Pero el ser humano es tremendamente complejo y la ciencia no puede explicar todas las experiencias que se producen en nuestra vida. El ser humano no es solo cuerpo, también tiene una mente y sobre todo un espíritu. En el documento 42 hay una cita que nos dice: aunque el fundamento del universo es material, en el sentido de que la energía es la base de toda existencia, pero la esencia de la vida es espíritu. Y en el documento 12, que la ciencia material, aunque indispensable para discutir de manera inteligente los aspectos materiales del universo, pero este conocimiento no forma parte necesariamente de una comprensión más elevada de la verdad o de una apreciación personal de las realidades espirituales. Que esta ciencia está enfrascada entre la verdad y el error y lucha actualmente por liberarse de la esclavitud de las matemáticas y de la ceguera relativa del materialismo mecanicista. Y en sus viajes por el Mediterráneo, Jesús una noche fue a cenar con un médico griego y le hizo también saber que sus pacientes tenían una mente y un alma, además de un cuerpo, induciendo así a este doctor a esforzarse por ayudar más ampliamente a sus semejantes. Así es que esta mente y este espíritu, aunque invisibles e insondables para la ciencia, son partes imprescindibles del ser humano
y de su espiritualidad. Y la ciencia de hoy está redescubriendo la importancia de esa espiritualidad en la búsqueda y el mantenimiento de nuestra salud. Ahora meditar en Occidente está de moda. La meditación es un tipo de entrenamiento mental que se ha demostrado que produce muchos beneficios cognitivos. Se asocia también a una mejora en la concentración, disminuye la ansiedad, reduce los síntomas del estrés, mejora nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico. Tiene incluso el poder de inducir cambios en nuestro cerebro, que ha demostrado ya la ciencia. E incluso puede cambiar hasta nuestros genes. Pero por otro lado existe muchísima desinformación y muchas personas que han abandonado actualmente las religiones de la mente están dejando reducida esta meditación a una simple técnica para quedar la mente en blanco o para conseguir una simple relajación y bienestar o paz estática al servicio de nuestro ego, de nuestro yo, olvidando por completo ese otro componente imprescindible del ser humano, y que esa meditación tiene que servir como herramienta de diálogo con Dios. De otra manera se convierte en una simple práctica vacía de contenido y que a la larga nos puede llevar a un gran vacío al comprobar que no da respuesta a nuestros miedos y a nuestra ansiedad. Intentaremos hacer comprender cómo la meditación ejerce mucho mejor su función como herramienta de la mente puesta al servicio de nuestro espíritu interior, el que verdaderamente nos transforma y es un tónico para nuestra salud, pero a través de un mecanismo real de intercambio de energía espiritual que tiene sus receptores en nuestra mente, al igual que esta mente, de forma natural, tiene receptores en el cerebro físico y puede inducir cambios reales a través de mecanismos físicos bien establecidos e incluso medibles para la ciencia de hoy. Pero para comprender todo esto mucho mejor necesitamos volver a recordar las partes o constituyentes del ser humano, de nuestro yo, y considerar las distintas realidades que existen en el universo y que proceden de diferentes tipos de energía, como la energía material, mental o espiritual, todas sometidas de la misma forma a esas atracciones o presencias universales que llamamos gravedad. Necesitamos saber que el espacio no está vacío y que todas estas energías circulan en el universo, aunque no podamos verlas, en circuitos, en canales muy bien establecidos, por rutas precisas. La personalidad también circula por el circuito exclusivo del Padre y es sensible a la gravedad. Pero a diferencia de la energía física que vimos que partía del centro de fuerza del paraíso inferior en un vídeo de este mismo canal, la energía mental y espiritual van por unos circuitos de presencia absolutos, independientes del tiempo y del espacio. El libro de Urantia ya nos da así una base real mucho mayor para comprender la realidad. Así es que estas cualidades de la realidad del universo se manifestarían en nuestra experiencia
en los niveles siguientes. Nuestro cuerpo, el organismo físico material del hombre, de carácter electroquímico y de origen animal. La mente, una variante de esa mente cósmica que hablábamos antes, sería el mecanismo de nuestro organismo humano que piensa, percibe y siente. La totalidad de nuestra experiencia consciente e inconsciente. La inteligencia asociada con nuestra vida emocional y que se eleva hasta el nivel del espíritu mediante la adoración y la sabiduría. Es importantísimo aclarar lo que es la mente, tan enigmática para la ciencia actual. Y por último estaría el espíritu divino que reside en la mente del hombre, el ajustador del pensamiento. Nos dicen los reveladores que es el misterio de los misterios y el mayor acto de amor de nuestro Padre Universal. También nos dicen en el documento 110 que no debemos pensar que estos ajustadores viven en el cerebro material de los seres humanos. Se concebiría más bien como residiendo en nuestra mente, en lugar de existir dentro de los confines de un órgano físico, de nuestro cerebro. Este ajustador se comunica de forma constante, aunque indirecta y sin ser reconocido, especialmente durante esas experiencias sublimes en las que nuestra mente se pone en contacto de adoración con el espíritu que habita en nuestra supraconciencia. Estos monitores de misterio manipulan con sabiduría y experiencia el potencial espiritual que tiene nuestro intelecto humano y estarían preocupados principalmente por nuestra preparación espiritual para nuestra próxima etapa de existencia. En este mundo material pensamos que un cuerpo tiene un espíritu, pero los reveladores consideran y nos dicen que es el espíritu el que tiene un cuerpo en el documento 42. El espíritu es el arquitecto, la mente el constructor, coordinada con el espíritu. Y el cuerpo, la realidad material, sería subordinado a estos dos. Sería como el edificio material. El espíritu es la realidad creadora y la contrapartida física, el reflejo espacio-temporal de esta realidad espiritual, la repercusión física de la acción creadora de la mente y el espíritu. Sería como nuestro socio divino en esta vida, el encargado de pilotear nuestra mente, de espiritualizarla, para que finalmente algún día podamos alcanzar la supervivencia eterna, el paraíso, a través de la creación de nuestra alma. Nos dicen en los documentos que el alma es real y que tiene cualidades cósmicas de supervivencia, pero que es muy difícil de describir y aún más difícil de demostrar. La ciencia no puede demostrar la existencia de un alma, pero todo mortal que es moralmente consciente conoce la existencia de su alma como una experiencia personal, real y efectiva, y constituye uno de los misterios más desconcertantes de los universos, la evolución de este alma en una mente de una criatura mortal y material. Esa construcción gradual y segura de una contrapartida espiritual y potencialmente inmortal del carácter y de la identidad.
Por último estaría la personalidad, de la que hemos hablado algo en algún vídeo anterior. No sería cuerpo, ni mente, ni espíritu, tampoco el alma. Sería una realidad invariable en nuestra experiencia, que unifica a todos los otros factores asociados de nuestra individualidad, de nuestra identidad. Sería aquello que se mantiene constante y por lo que nos van a conocer a pesar de todos los cambios que vamos a sufrir, y sobreviviría al sobrevivir nuestra alma. Hablaremos en un próximo vídeo sobre la mente cósmica, antes de poder entender cómo ese diálogo con Dios es un tónico para nuestra salud.